es rebosar de ansiedad de su presencia. Desear de Dios es rebosar de su presencia. Este es nuestro último domingo del año 2012. This is our last Sunday of 2012, Y nos ponemos a meditar and we start thinking lo que aconteció en este año. everything that we have gone through this year. Pero la pregunta es, But the question is, ¿qué hiciste para Dios este año? what have you done for God this year? Vivimos en un mundo rápido, We are in a world that is accelerated. el problema es de que no aceleramos en conocerlo a Él. The problem is that we don't accelerate ourselves to know Him. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? Si tuvieras tú que contestar, If you have to answer that question, ¿qué contestarías? what will be your answer? Y dime si tu respuesta And tell me if your answer haría sonreír a Dios. will create a smile for God, will make God smile. Recordemos que Dios te ama We have to remember that God loves you exactamente como estás y donde estás. just the way you are and in the place that you're in. Pero Él no te quiere ver en ese lugar por siempre. But He doesn't want to see you there in that same place forever. Dice que Él nos lleva ¿de qué? It De says gloria that He takes you from glory a to gloria, glory a gloria, to a glory gloria. to glory. ¿Por qué nos quedamos estancados en un nivel? Why are we stuck on that same level? Los amigos, Friendships, el trabajo, work, el matrimonio, marriage, los hijos, kids, la escuela, school, la iglesia, church, el trabajo, work, la duda, doubt, la casualidad, casualty, coincidence, coincidence. Casualty is the la complacencia, complacency. El tema de este día, The title for today's message, mi realidad en tres. My reality in three. Y realmente, and really, si realizas tu realidad en tres, if you realize your reality in 3, vas a saber, you're gonna know, oíme bien, vas a saber you are going to know que tu final será lo mejor. that your end will be the best part. Que tu final será lo mejor. That the end will be the best. Dios actúa en el preciso momento. God always acts at the specific moment, at the precise moment. ¿Estás listo para el momento de Dios en tu vida? Are you Yes, ready amen. for the time of God in your life? ¿Estás listo para el Amen. tiempo de Dios en tu vida? Are you ready for that precise moment of God in your life? Hoy Today es el día. is the day. Hoy Amen. es el día. Today is the day. Y antes de que mande a los niños que se vayan a su clase, And before I send the kids to go to their class, that's what nomás les quería compartir algo I just wanted to share with you something. de que el domingo pasado That last Sunday, hacía exactamente 40 años it was exactly 40 years. la primera vez que vi a esta mujer. The first time I saw this woman. remember. El domingo pasado fue 40 años y fue a las
5 para las 11 de la mañana. Last Sunday was 5 minutes before 11 o'clock that he saw Pastor for the first time 40 years ago. Hemos pasado We have gone through altas y bajas, ups and downs, pero hoy le quiero decir algo a mi mujer. but I want to say something to Is her. that what you guys were up to? No. Yes. You know something with you, I know. Quiero decir algo. And I want to say something. Que los primeros 40 años That the first 40 years, son nada there is nothing comparado a los 40 que nos siguen. in comparison with the next 40 years. Yo iba a pedir matrimonio otra vez. No, porque no tengo el anillo. No, I need a ring first. Los niños a su clase. Daniel. Yeah, let's go. Let's go solo. Yeah, that's right. Let's go. Vámonos. You tell them. Ok, véngase para acá, están muy lejos, los veo muy lejos. Raiza, y antes de que se me olvide, el señor Alain me había prometido que iba a leer su carta. Y, ¿ah? No la quiere ver enfrente. No, él me dijo, pastor, y revísame si estoy, dime si estoy equivocado, We're señor supposed Alain. to forget. What's the title again for today? Tu realidad en tres. Thank you. Good morning, Pastor. Good morning, sir. How are you? Loving you. Oh, yes. I can feel it. Se tienen que acordar de una cosa en veces, es muy rara la vez que se me olvida algo. Es muy rara la vez. Y si me olvida es porque alguien se fue o alguien se me escapó, para no decir lo que tenía que decir. Pero I can tell you the witnesses were when you said what you said. Okay, well I just Remember, okay, I just I wanted to. didn't forget. Okay. Mónica, vete para acá también. Y Raiza también. Los quiero aquí donde los pueda ver. ¿Ah? ¿Por qué? Ok. Mi realidad en tres. El título del mensaje de hoy día tiene cabida de que entendemos de que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cada uno de nosotros, a través del transcurso de nuestra vida, a través del transcurso de nuestro crecimiento, a través del transcurso de lo que acontece en nuestras vidas, tenemos que entender el propósito divino de la enseñanza de Dios en nuestro ser. No estoy hablando de tu casa, no estoy hablando de tus hijos, estoy hablando de tu ser. Porque todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Amén. Hace unos meses atrás, y bastantes meses atrás, dije, Dios es bueno. ¿Dios es qué? Dios es bueno. El diablo es malo. Entonces, todo lo que viene negativo viene del enemigo. Todo lo que viene positivo viene de Dios. Y en veces todos opcionamos de ser más negativos que más positivos. Porque nos dejamos guiar más por la carne que ser guiados por el Espíritu. Y todos cometemos errores. Yo principalmente digo, tengo mi lista de montones y montones y montones de errores que he cometido. Pero cada uno tenemos esa. Yo sé que Alain no tiene, porque Alain nunca comete errores. Y todos tenemos que venir al punto de entender de que necesitamos algo grande y necesario en nuestras vidas de Dios. Amén. ¿Y saben qué es? Sabiduría. Sabiduría. Y lo ponemos a pensar, ¿por qué no se desenvuelve la sabiduría en mi vida? ¿Por qué no se desenvuelve
el entendimiento en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos más preocupados de lo que nos rodea, de lo que nos empuja. Estamos más preocupados de lo que nos rodea que lo que nos empuja. Analizando lo que le está aconteciendo a mi suegra, lo que le aconteció a mi cuñado, lo que le acontece dentro de la iglesia, lo que acontece alrededor del mundo. Estaba hablando con Gabe, es uno de los contratistas con los cuales trato, y me estaba preguntando acerca de mi cuñado, que cómo está. Y le estaba comentando que había perdido su pierna. Y me dice, wow, eso es triste. Dice, hoy me estaba acordando de cuántas cosas malas pasan por ser uno insensible. Fíjate la respuesta, dice, hoy me estaba dando cuenta cuántas cosas pasan por ser uno insensible. Decía este otro médico, dice, si se hubiera atendido un día antes, 48 horas antes, no hubiera pasado lo que pasó. Y me dice, te digo esto porque hace 3 meses, dice, fui al cumpleaños de un amigo de mi hijo, que es el señor, es un amigo mío, y el niño cumplió 2 años. Y este jueves que pasó, ese niño de 2 años murió. ¿Y cómo murió? El abuelo, que estaban en la sala, que está registrado que puede cargar la pistola, como estaba sentado, se levantó del sillón y se le hizo fácil dejar la pistola al lado del sillón, entre el cojín. Y el niño de 2 años agarró la pistola y, como la hacen en la televisión, se la metió en la boca y disparó la pistola. Porque somos insensibles y no buscamos la sabiduría de Dios, cometemos errores tontos, absurdos y, en otras palabras, estúpidos. Porque no estamos pensando en quién y dónde estamos. Nuestra posición, la importancia de nuestra posición y de desenvolver la creatividad de Dios en nuestras vidas es entender el propósito real de Dios en nuestras vidas. Y vamos a caminar por una escena, si abren sus Biblias, en el libro de Juan. Look, Alan, I got you an English Bible. You can use my Bible today. I have it here. Easy. Acontecimientos y tragedias acontecen. Pero para entender el milagro que Dios tiene para nuestras vidas, tenemos que entender las 3 fases. ¿Cuál es mi realidad de ese milagro que estoy clamando? ¿Cuál es la realidad? El punto número 1 es mi purificación. Juan 2:6. El libro de Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿Me podría repetir el tema? El tema de hoy es mi realidad en 3. Lo mejor para el final. Juan 2, versículo 6.
Y dice así, y lo tienen todo, ¿verdad? Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. 100 litros. 100 litros. Somewhere. Lo importante de que estas tinajas eran para la purificación. Eran tinajas de piedra. El rito de los judíos, el proceso, es para limpiarte. Es para purificarte. Es un rito que le llaman un rito purgatorio del lavamiento. Es lo que los judíos hacían antes de comer, lavarse las manos y lavarse los pies. En la ley levítica era la purificación para las mujeres después de haber concebido un niño. Cuando venimos a purificación, es que venimos a quitar todo aquello que esté impuro en nuestro cuerpo. Entonces, para tener el elemento de nuestro primer punto es que tenemos que estar purificados para clamar aquello de lo cual estamos en ansiedad, en necesidad o en ansiedad. La purificación es por la culpabilidad de los pecados, haber hecho nosotros, y hoy en día Cristo Jesús fue quien nos limpió y hizo expiación de nosotros por nuestros pecados. Eso quiere decir que la purificación está hecha en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. El elemento es de entender de que nosotros estamos purificados, pero nosotros nos ensuciamos porque seguimos al recordatorio de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras dudas, de nuestra inconstancia, porque queremos seguir siendo atraídos al pasado en lugar de marchar hacia el futuro. Y yo no sé cuántos de ustedes, si ayer tuvieron un tiempo de alegría o un tiempo de llanto, ¿podrían regresar a ese momento? Lo podrían volver a actuar, pero si lo grabamos y lo volvemos a grabar en este instante, ¿qué tan perfecto, tan exacto creen que sería a lo que aconteció ayer? Si fue afuera, estuviera poco raro porque estaba lloviznando y estaba nublado, mas hoy hay sol. Tendríamos que esperar quizá un día, quizá una semana, quizá un mes, para volver a hacer la misma demostración del mismo efecto, pero nunca sería el mismo día. Cuando tenemos el elemento, cuando tenemos aquella incitación que Dios está trayendo a nuestras vidas, tenemos que descubrir el elemento básico por lo cual estamos clamando. Cada uno de nosotros fue purificado por la sangre del Cordero de Dios. Su nombre, Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Cada uno de nosotros fuimos limpiados. Tenemos que entender el elemento básico es que nosotros somos pueblo escogido, linaje fino, para gloria de su nombre. Pero cuando el enemigo te trae tu pasado, tu anterior, tu circunstancia, tu debilidad, tus fallas, tus errores, tú te sales del elemento por el cual estás clamando esa necesidad. Porque te trae la culpabilidad de aquello que aconteció ayer, antier, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, para unos la década pasada. Y nos gusta recordar
Es como agarramos el sartén y volvemos a quemar aquello que se quemó. Y yo te voy a decir una cosa. Tenemos algo en el pueblo latino que decimos que hoy se hizo la cena y mañana tenemos el ¿qué? El recalentado. Y vamos al recalentado. ¿Cuántas veces te gustaría recalentar aquello que recalentaste? ¿2 veces? La Biblia nos dice que todo aquello que es después de 3 días no es saludable para el ser humano. Y no debe ser saludable para nosotros mantener las cosas que acontecieron 2 o 3 días, 3 horas, 3 minutos, 3 segundos. Porque la Biblia nos dice las cosas viejas pasaron. Es hermoso reconocer los momentos preciosos de alegría y de momento de gozo. Pero en veces vivimos más con los recordamientos y los recordatorios de lo tonto, lo absurdo, lo erróneo, en lugar de recordar que las cosas viejas pasaron. Tenemos que aprender a dejar el pasado en el pasado. Tenemos que aprender a hacerlo. Y para muchos, no sé por qué razón, es muy difícil dejar el pasado. Parece que el pasado es algo que tiene que estar viviendo en tu vida para que tengas algo que hablar, algo que decir. Cuando hoy puedes crear un nuevo día, una nueva atmósfera, una nueva memoria, un nuevo gozo que quede de remanente. En cambio, nuestro remanente está en lo pasado. En 2 de Pedro 1:9 necesitamos reconocer el poder de la palabra de Dios que está en ¿cuál vida? En mi vida. ¿En cuál vida? En mi vida. Dile al que está a tu lado, está hablando de mí. Está hablando de mí. En 2 de Pedro 1:9 dice así: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy larga, muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando Cristo Jesús vino a tu vida, totalmente te lavó, te limpió de todo pecado. Pero nosotros vivimos en veces en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros hermanos, en nuestros conocidos, seguimos con la división de ese pecado. Y es como la cuñita que está ahí, que no, pero pues es que así fue, es que así fue. Es que te voy a decir una cosa, tú no puedes cambiar a nadie. Tú no puedes cambiar a nadie. Me escucharon mandárselo a todos en texto y lo vuelvo ayer lo estaba repitiendo y fue un par de veces, que tú tienes la habilidad, el poder y la fuerza para cambiar tu atmósfera. Y si no tienes el poder, la fuerza y la habilidad de hacerlo, entonces tienes que cambiar tu actitud. Es una de las dos, no hay ninguna otra. Y la actitud de nosotros va a ser la consecuencia de los que están alrededor de nosotros. Vamos a ver cambios porque tienes que entender de que tú no puedes cambiar a nadie. Pero ¿sabes qué? Tú sí puedes cambiar tu gozo, tu alegría y tu confianza en tu Creador. Él te da la fuerza, Él te da el aliento, Él es el que te anima y te entusiasma de que todo va a estar bien. Pero tenemos que saber nosotros cómo poner todo a un lado y confiar en Él.
Y lo difícil es poner todo a un lado porque queremos ayudarlo. Y todos en alguna ocasión, en algún momento queremos ayudar a Dios porque sabemos más que Dios. Y no obstante decimos, no, yo no, yo eso no, ¿cómo voy a saber? Pero todos hacemos ese error. No, pastor, eso no lo creo yo. No pienso que yo estoy haciendo esto. Ok. En esta semana que pasó, dime tú que todo lo que llevaste a cabo le dijiste al Señor, tu Dios. ¿Qué hago con esto? ¿Qué tengo que hacer? Y nos ponemos, no, pues es que la contestación de todos nosotros es, ay, pastor, es que no pensé. ¿Y sabes qué? Es lo mismo que nos dicen nuestros hijos cuando los regañas y los traes a corrección. Lo primero que te dicen, I'm sorry, no pensé. Y lo que te están diciendo que no saben es que no pensaron. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros no estamos pensando primero en Dios. No podemos transferir a ellos lo que nosotros esperamos de ellos cuando Dios no espera de nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que cambiar ese pensamiento. Nosotros somos los que tenemos que cambiar esa dirección. Y si no estamos cambiando esa dirección, nosotros estamos teniendo el efecto de lo que nosotros estamos decidiendo. Le pedimos a Dios, Señor, necesito un milagro, necesito tu manifestación. ¿Cuál es la razón del milagro? La purificación aconteció. Ahora tienes tú. ¿Cuál es el simbolismo de ese milagro que tienes tú, requisito o necesidad? Hebreos 1:3. Y dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que Dios nos está diciendo es que es tiempo de que reconozcamos el simbolismo por el cual estamos clamando lo que estamos hablando. Y eso lo tenemos que descubrir en nuestro camino diario. Si no tenemos los elementos en enfoque, no veremos lo que Dios tiene por delante para nosotros. No lo podemos ver. Y recuerden que la bendición de Dios nos va a alcanzar. En el libro de Deuteronomio 28:3 dice que las bendiciones de Dios nos alcanzarán. Pero la visión tuya es de estar en el pensamiento como lo efectuó Jesús. Jesús terminó toda la obra, Jesús llevó a cabo todos los pasos, Jesús marchó directo. Y todo lo que hacía Jesús, lo hacía porque era guiado ¿por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu Santo de Dios.
estaba llevando en efecto, su simbolismo era de que todo aquello que él veía por delante iba a acontecer, porque no se estaba moviendo por su propia decisión, por sus propios sentimientos. Por eso se encarnó y se hizo hombre, para hacernos ver de que podemos sujetar nuestros sentimientos. Y los sentimientos son temibles en nuestro propio ser, porque no sabemos gobernarlos, porque no tenemos esa conexión divina con Dios. Y todos perecemos en diferentes áreas y decimos, pero yo no sé por qué, porque estoy nerviosa, yo no sé por qué. Experimentamos ese momento de dolor, ese momento de sufrimiento, ese momento de ataque, ese momento de adversidad. Totalmente nos destruye lo que declaramos, afirmamos y volvemos a afirmar. Yo estoy parado en la roca de mi salvación, en Cristo Jesús. Pero viene ese momento, viene ese ataque, ¿y qué es lo que acontece con tu ser? Totalmente se desenfrena. Y hacemos lo que está fuera de la guianza y la voluntad de Dios. Lo primero que tenemos que estar preparados en nuestros 3 puntos va a ser el arreglo. El primer punto es el arreglo. ¿Qué es el arreglo? Jesús caminó y vio 6 tinajas de piedra. Es interesante porque si nos vamos al libro de Génesis, ¿qué significado tiene el número 6? En el 6º día formó Dios al hombre. El número 6 es el símbolo del hombre. Por eso es que el anticristo quiere venir y quiere usar el número 666. Hombre, hombre, hombre. Porque lo que quiere establecer es que igual como Dios, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1. Satanás quiere ser 3, 6, 6, 6, 3 en un hombre. Tenemos que entender el arreglo. El arreglo está todo el tiempo por delante. Cuando viene una fiesta, cuando viene un evento, ¿qué es lo que quieres causar? El arreglo. Como está decorado. ¿Qué sintieron cuando entraron la primera vez y estuvieron las cortinas y entraron por esa puerta? ¿Qué sintieron? El arreglo. El arreglo. Lo primero es el arreglo, la disposición en la cual estás dispuesta a llevar a cabo aquello que estás poniendo a la orden de lo que Dios va a hacer. Tenemos que tener el arreglo. Jesús ve las tinajas de piedra y en ella, como dice Nancy, que habían, dice la escritura, 2 o 3 cántaros. El cántaro equivale a 40 litros. En una de las Biblias dice, o galones ingleses. Entonces, 40 litros es bastante líquido. Lo interesante que leí de que galones ingleses, ¿tú sabes cuánto es un galón inglés al año? Son 4 litros. Son más. Un galón inglés es 4 litros, 54609. Ajá, pero estaba cerca. Cuando el galón americano es 3.73. Jesús ve el arreglo, ve 6 tinajas.
quiere decir que si se les acabó el vino, ¿cuántas personas estaban en la fiesta? Si estás hablando de 40 litros y le cabían de 2 o 3. Estás hablando de 80 a 120 litros por cada una. 6, estás hablando de arriba de 700 litros de vino. Una plantilla con Mucha gente o mucho. Con mucho borrachón. Todos de nosotros hace 3 años. Entonces, como les digo, el punto primero es el arreglo. El punto número 2 es el simbolismo. El simbolismo de estas tinajas era purificación. Ahora Jesús está viendo estas tinajas vacías. Estaban 6 tinajas vacías. No estaban llenas, estaban vacías. Porque de acuerdo a la purificación, hoy en día, el agua para la purificación no puede salir de la llave. Hoy en día los judíos, cuando pasan el proceso de purificación, cuando la mujer tiene su menstruación y cuando la mujer acontece que tiene un niño, tiene que pasar por el proceso de la purificación. Esta agua por la cual pasan por ese proceso tiene que ser agua que llueve de los cielos y se acumula en los cántaros para que puedan pasar con agua que no fue tocada por el hombre, sino agua que fue corrida por las lluvias y la naturaleza del mundo. Entonces digo, no más información para ustedes. El simbolismo es la razón por la cual esperas el milagro. Porque las tinajas estaban vacías. Vimos el arreglo son las 6 tinajas. El simbolismo es que el símbolo de la purificación, de la expiación, de ser limpiado, de ser purificado. Y ahora el simbolismo es de que Jesús está usando esas tinajas que están vacías. En Juan 2:4, Jesús le contesta a María, la madre de Jesús. Jesús le contesta, porque sabe el efecto del simbolismo. Y estoy seguro, yo estoy seguro de que María estaba siendo movida por el Espíritu de Dios a decirle lo que le dijo Jesús. Pero Jesús le contesta en Juan 2:4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús le contesta, mi hora no ha llegado. Mi momento exacto, mi tiempo no está aquí en este momento. Porque entendemos que tenemos que ser guiados. Pero había 2 puntos en este proceso. Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Pero Jesús tenía que establecer de que en la tierra tenía que enseñar el respeto a la mujer que le dio la vida natural de hombre. Por eso Jesús le contestó, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Cuando en esos tiempos un hombre se dirigía a una persona del sexo opuesto, decirle mujer era como decirle mi respeto, señora. No es como, esa mujer. No, es el respeto. Y si buscamos en la Biblia, cuando él expresa cualquier parte que dice mujer, es una palabra de respeto. Ahora lo usamos para decir una mujer de la calle o una mujer de casa. En Juan 2:7 Jesús le dijo, llenad
estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. El secreto, que es el punto número 3, es entender de que cuando Dios te va a guiar, te va a dar el secreto de la manifestación por lo cual estás clamando. Porque tienes el arreglo, has traído el simbolismo y ahora viene el secreto. ¿Y cuál es el secreto? De que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es el secreto de cada hijo o hija de Dios, de que tú eres guiado o guiada por el Espíritu de Dios. Y Jesús les dijo, llénenlo hasta arriba. No le dijo a medias, no le dijo échale un poco, no le dijo lo que le pueda caber, porque María les dijo, hagan todo lo que Él dice. Y Jesús les dice, llénenlas hasta arriba. Mis hermanos, tenemos que entender que tu mejor momento es tu mejor confianza en Él. Tu mejor momento es el mejor momento de tu confianza en Él. De que estás seguro de que tú estás siendo guiado, guiada por el Espíritu de Dios. Y que Dios no comete errores, Dios no comete fallas, Dios no comete tropiezos. Los tropiezos los hacemos nosotros porque no estamos siendo sensibles al Espíritu de Dios. Y como no estamos siendo sensibles al Espíritu de Dios, perdemos el enfoque del arreglo que hicimos, el simbolismo, la razón por la cual estamos de acuerdo, estamos seguros de que va a acontecer. Y el secreto es de que después de que arreglamos, sabemos que todo lo que estamos haciendo es porque estamos siendo guiados por el poder del Espíritu Santo de Dios, que vive y que reina o debe reinar. ¿En quién? En nosotros, en cada uno de nosotros. Tenemos que despertar ese fluir de su presencia en nuestras vidas. Mis hermanos, la tragedia, como les comentaba ayer y esta semana que estaba hablando con diferentes personas en diferente adversidad, mis hermanos, cuando se reconoce quién eres en Cristo, no es en tu tiempo de alegría, no es en tu tiempo de gozo, no es en tu tiempo de comida, es en tu tiempo de adversidad, cuando tú representas al Rey de Gloria, en donde reflejas que estás parado. Porque es el momento de adversidad que ven la presencia de Dios en tu vida. Porque cuando andas alegre, cuando andas todo bien, ¿cómo puedes decir que Dios es el ser que vive y reina en tu corazón? Es cuando menos lo mostramos. Hay historia tras historias de personas que dicen, ay Señor, si me salvas, ay Señor, si me ayudas, ay Señor. Y cuando estás ignorante de la presencia, la guianza y el entendimiento de la Escritura de Dios, decimos y hablamos cosas absurdas. Ay pastor, pero es que usted no sabe lo que estoy pasando. ¿Cuántas veces hemos leído que las mismas aflicciones y tribulaciones que estamos pasando nosotros, las están pasando otros en otros lados de este hemisferio? Tuvimos el acontecimiento hace unas semanas atrás de ese joven que fue y balaceó a todos esos niños. Los niños no tenían culpa. El niño que acaba de morir. Anoche estaban dando el significado de un programa donde este joven estaba envuelto en drogas y quiso esconder las drogas de su papá y la puso dentro del cofre del carro
Y cuando las fue a quitar, las puso con tape, y agarró su navaja para cortar el tape, pero cortó la manguera del power steering. Y cuando la hermana va manejando con la mamá, el carro se volca porque no puede dar la vuelta porque no tiene la fuerza del power steering. Y se muere la mamá por querer esconder la droga y querer salirse con la suya. Le dice al oficial, ¿quiere decir que por la droga yo maté a mi mamá? Dice, discúlpame, pero eso fue lo que hiciste. Porque no pensamos, porque hacemos cosas tontas y absurdas y perdemos a los seres queridos por nuestra propia inseguridad y nuestros propios deseos. Pero los que son hijos de Dios deben ser guiados por el Espíritu de Dios. Y Dios está levantando un mover, está levantando un ejército que estén parados en la roca de su salvación. De que Cristo Jesús es el enfoque de tu vida. Por eso es que hoy te digo que tu final será mejor que tu pasado. Dios tiene algo grande para ti. Juan 2:9. Dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero lo bueno, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El secreto está en quién tú eres en Él. El secreto está en quién tú eres en Él. Tenemos y debemos que recordar que el número 6, el hombre sigue moviéndose por sentimientos y por desorden. Dios en Jesús se movía por influencia y por el Espíritu. Lo interesante es que cuando estaba estudiando me di cuenta de que es interesante porque todos lo han dicho, cuando se mueran vas a estar 6 pies bajo tierra. Cuando sepultan al cuerpo estás 6 pies bajo tierra. Lo interesante es que son 6 personas que cargan el ataúd. El número 6 está constante en recordatorio de que somos hombres necesitados de la presencia de Dios para perfeccionarnos en Él. Así es. Todo milagro tiene su arreglo. El arreglo es por el cual tú estás clamando esa presencia de Dios o esa manifestación en tu vida. El simbolismo es qué es lo que estás dispuesto tú a agregarle. Algo que está fuera de lo común, Dios te está llamando a que lo hagas extraordinario, porque el secreto está en que tú estás en Él y no estás en el mundo. Tenemos que empezar a desenvolver el poder de Dios en nuestras vidas. No más podemos y debemos seguir jugando iglesia. Por mucho tiempo la iglesia se sigue moviendo solo a los pasos de aquellos que se sienten conmovidos por la emoción. Pero Dios nos está llamando a sernos movidos por dirección. Amen. La dirección que Dios tiene para tu vida es que tenemos que desenfrenarnos y ser todo lo que Él desea que seamos cada uno de nosotros. Tenemos que despertar el fluir de Dios libre y sin contiendas y sin dudas en nuestras vidas. Porque muchas de las cosas que hemos hecho las hacemos ignorantemente por la ansiedad
por nuestro fanatismo y por nuestros sentimientos. Es interesante, como les digo, de que no soy el que me ando metiendo a Facebook ahora con Rubén, mi concuño, el cuñado de mi cuñado. Es interesante porque todo el tiempo estaba en Facebook, pero me estaba hablando, me dice, mira, yo. Le digo, ¿qué? Dice, mira, aquí está una de mis sobrinas, hija de uno de mis cuñados. Dice, y lo pone en Facebook, son las 3:30 de la mañana. 3:30 de la mañana. Y todavía estoy hablando con mi novio, no sé hasta cuánto voy a seguir. Y le digo a la tía, a la cuñada de ella, le dije, ¿qué opinas de esto? Dice, cuando los padres son los que dejan que los hijos hagan lo que quieran, la culpa no es de ella, la culpa es del papá. Cuando nosotros no tenemos a Dios como centro de nuestras vidas, nosotros perdemos la presencia y la esencia de Dios. Me decía este otro muchacho, no, es que usted no entiende. ¿Eso me ayuda? Usted no entiende. Gracias. Ya lo tengo. Ay, sí. Le dije, en cada uno de nosotros hay 4 puntos. El primer punto es la familia. El segundo punto es los amigos. El trabajo y la iglesia. Son los 4 puntos. Y digo, y todos están separados. Porque muchas veces dicen, no, pues la iglesia no. Es que usted tiene que hacer así las cosas porque usted va a la iglesia y lo oímos todos los días. No, usted debe ser mejor porque usted va a la iglesia. Quieren tomar ventaja porque tú vas a la iglesia. Otro, no, pues tú eres de mi familia, pues oye. El otro, no, pues somos amigos. Pero la cruz en los 4, pero el centro debe de ser Jesús. Y cuando el centro es Jesús, vas a tener habilidad de saber separar las 4. El problema es de que vivimos y no sabemos cómo separar los 4. Vivimos y queremos que todos sean un conjunto. ¿Y saben qué? Me dice mi sobrina, me dice, tengo personas que trabajan conmigo y fuera del trabajo, dice, son las personas más dulces que hay, pero en el trabajo los detesto. Dice, porque piensan que porque nos conocemos afuera tengo que hacer, y se olvidan del nivel y de la posición en la cual estamos. Los amigos, soy tu amigo, pásame chance, más dime que sí trabajé, o más diles que, no digas que no vine. Uy. La familia, mami, no le digas a mi papá lo que hice mal porque se va a enojar conmigo. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y tenemos que aprender a ser hijos nobles, seguros y confiados de que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero tienes que saber, porque sabes que tú vas a preparar el arreglo. Tú vas a tener el simbolismo y tú tienes el secreto del poder de la palabra de Dios en tu boca. Amén. Pero si ese poder no empieza a fluir, estás hablando vacíamente. Las tinajas estaban vacías. Alguien las tuvo que llenar. Jesús no las tocó. Fue la obediencia que cuando las llenaron se volvieron vino, y del mejor vino que podría ser. Cuando tú tomas el arreglo, tienes el simbolismo, la decisión de aquello que va a ser. Tienes el secreto de crear las cosas que no son como si fuesen. Pero ese poder está en ti.
Y cada uno de nosotros tenemos que empezar a saber cómo hablar a nuestras vidas, cómo expresar nuestro camino. Yo sé que en veces la pastora Nancy se desespera y se aloca para algunos de ustedes de que en veces dice tantas cosas que dicen, pero el fluir de Dios empieza a fluir y empieza uno a hablar. Y todos lo hemos hecho, Alberto, Nancy y yo, de que en veces nos emocionamos quizá mucho y hablamos en la carne en lugar de seguir hablando en el espíritu, porque nos emocionamos por cosas que recordamos o cosas que vemos o cosas que oímos o cosas que pasaron o cosas que acontecieron. Pero tenemos que tener en claridad de que Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Y saben qué? Dios no hace excepción de personas. Y tenemos que aprender a ser como Dios. A no hacer excepción de personas. A no juzgarnos, sino apoyarnos. A no desanimarnos, sino animarnos. Todos necesitamos de todos. Todos necesitamos de todos. Y todos tenemos diferentes áreas de nuestras vidas que necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda en diferentes áreas de nuestras vidas. Y tenemos que saber que la ayuda primordial tiene que ser la esencia de Dios en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que saber esa esencia, que ese centro está brillando y que ese centro me está guiando a ser el instrumento que necesito ser para Alain. Alain el instrumento que necesita ser para Alberto. Alberto el instrumento que necesita ser para Adolfo. Adolfo lo que necesita ser para Beto. Beto lo que necesita ser para Nancy. Nancy lo que necesita ser para Rosa. Y viceversa. Dios tiene el propósito con cada uno de nosotros. Pero en veces queremos cerrar la puerta. En veces queremos cerrar la ventana. Y Dios busca la manera de tocarnos a cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros nos tiene que tocar de diferente manera. Porque no hay ninguna forma de que Alberto puede ser tocado en la manera que Alain puede ser tocado. No puede ser. Porque son personas diferentes, de estudio diferente, de nivel diferente y de crecimiento diferente. Pero Dios sabe cómo tratar profundamente y personalmente con cada uno de ellos. Como va a saber tratar contigo, como sabe tratar conmigo. Dios sabe cómo tratar. Por eso es que en veces hablamos y lo que hable Alberto aquí, a los de este lado les toca y a los de este lado no les toca nada. Y Alberto puede decir, yo vi cómo le estaba tocando el Señor a estos. Y estos ni siquiera le hicieron caso a lo que dijo. Y Nancy puede estar aquí diciéndole a todos estos. Y allá nomás estaba uno y fue el único que le afectó. Dice, el que no me estaba oyendo debería haber estado oyendo. Y era el único que estaba oyendo. Porque Dios solo, Él, sabe a quién está tocando y dónde lo está tocando. Dios tiene propósito ¿con quién? Con cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros tenemos que despertarles de que nuestro final va a ser mejor que nuestro pasado. Este año se acaba, pero ¿saben qué? No se acaba la bendición y las promesas de Dios. Y tenemos que saber cómo hablarlas, tenemos que saber cómo expresarlas, tenemos que saber cómo decretarlas. Porque ¿saben qué? Todos hemos tenido diferentes tormentas. El deseo de Dios es que ninguno se pierda y todos vengan a su gloria. Vi la tristeza de tantos de mi familia, digo, ahora que falleció mi papá. Y digo, para mí fue mi gozo, fue mi alegría de convivir con él, de vivir con él, de comunicarme con él, de llevar esa intimidad con él. Pero cada uno de nosotros tiene la decisión de cómo llevar su vida con los seres
que tú tienes. Pero primero y primordialmente tienes que estar sensible que tus padres son el instrumento que Dios usó para que tú vinieras a la vida. Y el tiempo que los tengas, 1 año, 10 años, 50 años, 100 años, es el problema de Dios. Tus hijos los puedes tener 6 meses, 1 año, 10 años, o se pueden ir antes que tú. Pero es lo que Dios te dio. Tenemos que aprender a vivir nuestro mejor momento en el momento que lo estamos viviendo. Y tenemos que entender que el propósito de Dios es verte con gozo, con alegría, con fuerza, con aliento y con seguridad de que todo está en las manos de Él. Es difícil. Para el que no esté en Cristo Jesús es muy difícil. Pero es tiempo de entender que la dirección de Dios es la fuerza que tú tienes en tu corazón. No es el dolor, no es la tragedia, es la seguridad de quién está contigo. Dios nos madura en diferente manera. Pero ¿sabes qué? Dios se manifiesta en diferente manera en cada uno de nosotros también. Es tiempo de que empecemos a dejar la manifestación y la dirección de Dios resplandecer más que nunca en la vida de cada uno de nosotros. Hemos estado en batalla, hemos estado en tormenta, pero recordemos, el líquido que pusieron fue agua y se volvió vino, paladable, deleitable para este hombre que era el magistrado, que era el de más respeto en ese lugar, y mandó traer al novio. Solo tú has servido lo mejor y sigues sirviendo lo mejor, porque ¿sabes qué? Cuando llegue el momento de necesidad es cuando tienes que ser mejor. Es cuando tienes que duplicarte igual que como empezaste. Por eso el cántico de Jesús Adrián Romero, que dice: mi armadura está desgastada. Pero ¿sabes qué? No está desalentado, porque Dios vuelve a reestructurar y a fortalecer tu armadura. Es tiempo de que reconozcamos de que Dios es nuestra fuerza y nuestro aliento. Vamos a pasar por necesidades, pero ¿sabes qué? Vas a salir adelante. La Escritura dice: ningún arma forjada contra mí prosperará. No está diciendo que no van a haber armas forjadas, no está diciendo que no vas a tener dificultades, no está diciendo que no vas a tener tempestades, pero ¿sabes qué? Está diciendo que ningún arma forjada contra ti va a prosperar. ¿Y qué es prosperar? Que va a superarte a ti. Tú tienes que saber que el enemigo quiere y desea robarte todo, y primero la palabra. Porque lo único que el enemigo teme es la palabra. Vamos a entender en el mes de enero cómo estar armados, seguros y confiados. Porque el enemigo tiene que temernos. Porque estamos amaestrados, capacitados, con poder, porque tenemos la palabra viva y eficaz que fluye a través de ¿cuál boca? De tu boca. Es tiempo de restablecer y reestructurar lo que Dios tiene para ti. Y escribí algo
y quería hacerles copias, no las hice, porque quiero ponerla como pergamino, se lo voy a dar a la pastora Nancy que lo haga, porque, y no va a buscar a ver si escribí algo mal, ya la conozco. Pero quiero que se pongan de pie. ¿Y sabes qué? Empuja las sillas para acá y nos venimos todos al frente. Es importante entender de que Dios nos ha dado voz a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos ha dado voz. Y cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes circunstancias de adversidades. En veces pequeñas, en veces grandes, en veces increíblemente grandes. Pero tenemos que saber cómo hablar a existencia el año 2013 a nuestras vidas. Tenemos que saber cómo enfocarnos. Háganse para acá para que te hagan eso. Y eso es lo que escribí. Yo decreto. Porque tenemos que saber, igual quiero que cada uno de ustedes lo tenga. Pero esto es lo que vamos a decretar todos juntos. Porque es el tiempo, como decía la pastora Nancy, de entender que la miseria se tiene que ir de nuestras vidas. Que la duda se tiene que ir de nuestras vidas. Que la escasez se tiene que ir de nuestras vidas. Que la inconsistencia se tiene que ir de nuestras vidas. Porque vamos a hablar y aprender a saber cómo hablar vida a nuestras vidas. Vamos a saber cómo hacerlo como nunca, porque vamos a ver la explosión de su gloria, su favor y su gracia. ¿En cuál vida? En mi vida. ¿En cuál vida? En mi vida. En nuestras vidas. Es tiempo de saber de que lo que Dios dispone es victoria en mi vida. Así Amén. es. Dios dispone victoria en mi vida. Va a venir lo que va a venir, pero yo voy a estar parado. Así como se vieron todos los israelitas cuando estaban frente al Mar Rojo. ¿Qué vamos a hacer? Nos van a matar, nos van a matar. Aún Moisés perdió la dirección. No sé por qué estos me están molestando tanto, Señor. ¿Qué voy a hacer? Y todo lo tenía en su mano. Dios te ha adiestrado con todo en tu mano. Y ahora no tan solo tienes tu mano, tienes tu boca. Y esto es lo que escribí. Yo decreto que Jesús es el Señor de mi vida, de mis pensamientos, de mi imaginación, de mis deseos, de mi casa, de mi ciudad, de mi condado, de mi estado, de mi nación y de mi mundo. Amén. Yo decreto que los fracasos de mi pasado nunca más interferirán con las promesas de mi futuro. Mis días presentes y futuros serán mejores que mis días pasados. Amén. Yo decreto que las presiones y fracasos de mi pasado están formando mis tesoros en el futuro. Amén. Yo decreto que el fruto del Espíritu es abundante y creciendo y desarrollándose más y más en mi vida. Yo decreto de que ya no soy quien era antes. Yo soy una nueva creación en Cristo Jesús y con un glorioso futuro. Amén. Yo decreto que rápidamente estoy saliendo de deudas y cambiando los hábitos que me pusieron en esa situación. Amén. Yo decreto que estoy creciendo como persona y desenvolviéndome como líder. Yo soy un ser decidido a aprender y aprender más por mi vida. Amén. Amén. Yo decreto que estoy enfocado en la asignación que Dios ha puesto a mi vida
y humanamente y con todo lo que soy y todo lo que puedo, lo lograré. Amén. Yo decreto que estoy en abundancia del amor de Dios y que soy un vaso de la maravillosa gracia de Dios y soy un alentador y un mentor para otros. Amén. Yo decreto que tengo incomparable favor para incomparables resultados en mi vida. Estoy diseñado para excelencia, creado a conquistar y ordenado al éxito. Amén. Aleluya. Yo decreto que soy un testigo con denuedo y valor para Cristo Jesús. Y muchos vendrán a la fe con Jesús como resultado de lo que yo les testifique. Amén. Amén. Yo decreto que por la sangre que derramó Jesús por mí, el pecado no tiene ya más poder sobre mi vida. Amén. Yo decreto que fui creado a vivir una vida de gozo y alegría, porque quien ahora vive en mí me alienta al despertar y ver con sus ojos, y mi gozo es verlo sonreír. Amén. Amén. Yo decreto que llevaré a cabo mi destino y llegaré a ser todo lo que he deseado ser, y lo lograré todo para darle gusto a mi Padre Dios cuando me presente ante Él. Amén. Yo decreto que, como declara su palabra y me llama a mí a declarar y a decretar en mi vida y la vida de los que ponen mi camino, nada es por coincidencia, todo es por su propósito, y Él me guía porque sé de que soy su hijo, su hija, y guiado por su Espíritu. Amén. Amén. Así se ha escrito, así sea hecho. Amén. Dios tiene propósito con nosotros. Se lo doy a Nancy porque lo va a poner en pergamino. Yo sé que va a estudiar si hice errores, pero lo puede poner en inglés para Raiza. Pero ¿sabes qué? Que lo traduzca Raiza si lo quiere en inglés. Exacto. Porque entonces Raiza me corrige a mí los errores. Dios tiene propósito, pero ¿sabes qué? Es porque nosotros vamos a aprender a decretar, y vamos a decretar con denuedo, con seguridad, con confianza, con certeza, porque ¿sabes qué? Dios no comete errores, y nosotros no vamos a cometer errores en el 2013. Va a ser el año de las maravillas de Dios. ¿En cuál vida? En mi vida. ¿En cuál vida? En mi vida. Dile al que está a tu lado, está hablando de mí. Está hablando de mí. Está hablando de mí. Dios tiene algo grande para ti. Amén. Dios tiene algo maravilloso. Lo pasado ya pasó. Eh. Óyeme bien, lo pasado ya pasó. Lo maravilloso, glorioso se está acercando. Amén. Documentos de inmigración serán dados. Amén. Manifestación de licencias será dada. Así es. Amén. Tendremos victoria sobre victoria. No hay nada imposible para Dios. Y el que cree en Dios, todo le es posible si cree, si tan solo tenemos fe. Amén. Jesús les dijo a los discípulos, si tuvieras fe como un grano de mostaza, es tiempo que tu fe, que mi fe sea más grande que un grano de mostaza. Tu fe te va a llevar al otro lado del Jordán. Tu fe te va a llevar al otro lado de la derrota. Tu fe te va a llevar al otro lado de la ansiedad. Tu fe te va a llevar al otro lado de las lágrimas al gozo. Tu fe te va a cargar. Porque lo que Dios empieza, cuando tú tienes fe y seguridad, Dios lo va a terminar. ¿En quién? En cada uno de nosotros. Es tiempo de estar seguros de que el propósito de Dios es grande para con nosotros. Amén. Dios tiene algo grande. So, sabemos cómo decretar, sabemos cómo hablarlo a existencia. Ahora es algo de que todos tenemos que hacer el enfoque. ¿Saben qué? Y aprendérnoslo. Y aprendérnoslo. Y aprendérnoslo. El último que no escribí es de que las palabras que yo hablo son fuertes, audaces y capaces, porque tengo la sabiduría de Dios y mi comunión con Él, que me hace ser eficaz para la gloria de su nombre. Así es.
Dios tiene algo grande para cada uno de ustedes. Dejemos lo pasado y marchemos al presente. Nuestro futuro será mejor que nuestro pasado. Hoy es tiempo de grito, de júbilo y de saber de que Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo para siempre. Pero cuando tú estás parado y estás firme y confiado en Él, nada te detendrá del propósito de Dios en tu vida. Hoy es el día exacto y perfecto que abandones tu pasado y empieces tu presente y disfrutes tu futuro. Dios tiene algo grande para todos. Amén. Amén. Así como estamos, vamos a orar por los diezmos y hogares. Nancy. Oh gosh, I gotta get home, excuse me. Do I wait for you? Yes, please, 1 second. Aleluya. Van a decir, ahora lo hizo muy corto, pastor. Sí, la fiesta va a estar en grande. Así es. Así para dar un corto. Yes. I'm going to show you something for the speaker time Okay, that I found on that thing. Awesome. you know what's the recording. That's That's okay. fine. Okay, That's fine. sorry, ya me preguntó temprano, la mujer, antes de, bueno. ¿Me ofendas? Señor y Dios, Padre de la gloria, en mis manos está, Padre, la obediencia de tu pueblo. Señor, hemos declarado cielos abiertos sobre cada una de las familias aquí representadas. Señor, tu diezmo es la obediencia que tenemos nosotros hacia ti, Señor, porque a ti te agrada, Padre, bendecirnos. Señor, regresamos lo que es tuyo, lo que siempre te ha pertenecido. Y con este 10%, Padre, declaramos que tú eres el proveedor de nuestras casas, que jamás faltará pan en tu casa, Señor, y que las ventanas de los cielos son abiertas, Señor, para recoger que sobreabunde, Padre. En el nombre de Jesús así lo declaramos y lo presentamos delante de ti. Amén y amén. Amén. Ok, Mónica. ¿Pero corriendo? Where's she going? Ahí está. Oh. Not a baby no more. Yes, we call it. Como recuerdan, hace 2 semanas yo les pedí que todos como familia oráramos y espero que todos hagamos orar como familia, así como nosotros en obediencia hemos traído nuestra semilla como familia y declaramos que cada una de estas semillas va a ser para la honra y gloria de nuestro Señor. Amén. Y que se multipliquen al 1,000 por 1. Amén. Y es mucho. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, Padre, porque sobre todo, Padre, el enemigo no ha quitado la palabra de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque sabemos que cada uno de los que estamos aquí hemos obedecido, Señor, a tu palabra, hemos sido obedientes a tu Santo Espíritu, Señor, hemos sido sensibles. Señor, con la autoridad que tú me das, yo declaro, Señor, bendición abundante, Señor, y que el agua que ha sido depositada en cada una de estas semillas, Señor, es para multiplicar al 1,000 por 1, Señor, en el nombre de Jesús.
Gracias, Padre, porque este será el último día del año, Señor, o el último domingo que nos hemos reunido, Padre, como congregación, Señor, pero es el inicio de grandes cosas para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, lo hemos declarado y en este día, Señor, lo recibimos para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y ahorita mientras acaba de hablar Mónica de las ofrendas, una de las cosas que nos puso el Señor al corazón, yo sé que vamos a empezar a aportar a un niño, y digo, no lo hemos hecho todavía, pero surgió la necesidad dentro de un ministerio que se está llevando en Venezuela con la hermana de Nancy, y vamos a tener una ofrenda especial porque la vamos a mandar, vamos a apoyarlos. Lo que pasó es que un automóvil, si es lo que tengo correcto ahora, en donde hacían su presentación y vendían comida para ayudar a la gente, el automóvil se llevó todo el camino, destruyó todo. Entonces toda la provisión, todo lo que hacían, todo eso se desapareció. Vamos a hacer una ofrenda en la cual la ofrenda se va a mandar para Venezuela, para que vuelvan a seguir instruyendo a sus niños, alcanzando corazones y dirigiendo personas que vengan a conocer a Cristo Jesús. Vamos a tomar una ofrenda, la cual Dios les pone que es lo que van ustedes a sembrar, y vamos a apoyar ese ministerio, porque vamos a oír grandes cosas que Dios va a hacer con ellos. Yo sé que es fuera de lo normal, pero Dios va a hacer cambios con todos nosotros y vamos a llevar a cabo algo grande. Quiero que oren y que dejen que el Espíritu los guíe. Nancy tiene fotos del lugar, si quieren ver, ella tiene las diferentes fotos que pueden ver. No me bajan ahorita el iPad, pero para hablarles un poco de lo que es el ministerio que estamos apoyando, se llama el Ministerio Rosa de Sarón. Está a cargo de una pastora, se llama Lisette, y tienen ahorita alrededor de 300 niños. Están en el área de Vista al Sol, en Puerto Ordaz, Venezuela, un área muy peligrosa. Los niños que se están ministrando son niños que los están rescatando de prostitución, son niños que los están rescatando de que son ladrones. O sea, están en uno de los barrios más peligrosos de Venezuela. El único medio de sustentación de este ministerio ahorita es que venden sopa. Y como el pastor les estaba explicando, a ellos les cedieron una acera donde ahí habían hecho su techito y donde ahí ellos presentan videos a los niños. Mi hermana entró en conexión con este ministerio porque mi papá tiene una empresa de autobuses y los autobuses los usan para llevar a los niños hasta este sitio. Y ahí se les ministra la palabra de Dios, se les proyecta películas cristianas y han estado rescatando niños. La semana pasada o la antepasada, lamentablemente perdieron 3 niños que los mataron porque el área es tan peligrosa. Y pues Dios puso ese deseo en mi corazón de ayudar a este ministerio. Yo sé que como iglesia habíamos hablado cómo ayudar esta Navidad y sé que con la pastora el deseo es que sigamos durante el año lo que el Señor pone en nuestros corazones, de ver si podemos ser una ayuda durante el año, si se puede, para aportarles, porque para ellos de dólares a bolívares es muchísima la ayuda y toda ayuda va a ser bien recibida y bien utilizada. Así que esa es la misión que ellos tienen, más que todo son niños, y pues ellos están en Facebook y mi hermana me mandó todo el archivo de fotos, pero no me bajen el iPad, pero se los traigo la semana que viene. Si quiere podemos dejar la ofrenda abierta hasta el domingo siguiente, para entonces, yo sé que la necesidad inmediata ahorita de ellos es de un proyector nuevo, porque el que tenían se les dañó y ahí proyectan todas sus películas, vale $350 reemplazarlo, y ese es donde la ofrenda iría primeramente a esa necesidad, porque ese es el medio que ellos utilizan mientras dan las sopas y le dan comida a los niños, de poner el proyector con citas bíblicas y películas, y es parte del ministerio que ellos hacen. Así que esa es la idea. Amén. ¿Alguna pregunta de lo que decretamos? ¿Alguien le quiere agregar algo? Can a donation be made of an actual projector?
Or is it one Yeah. specific kind Well, that they use? the only thing is that si hacemos la donación del proyector es como mandarlo a Venezuela. I know. Ese es el problema. That's the problem. Sí, ya, o sea, como se puede hacer es a través de una transferencia bancaria. If that's the easiest way. Sí. Porque si no, entonces tienes que pagar overnight después, porque si no, no llega. No, Si lo ya, manda normal, No nunca llega. Se lo roban, sí, el correo no es fiable, no. Entonces pensamos que la forma más rápida de hacerlo, ellos me mandaron hasta el sitio y todo donde lo van a comprar, el precio y todo. Y al cambio son $17 no, 17 bolívares por dólar. El cambio son 350, que es el comparable al que se le dañó. No es un proyector tampoco supersónico ni nada, es lo que les sirve para lo que ellos lo necesitan. Luisito is so friendly. Ok. Bueno, vamos a cerrar el servicio, vamos a orar. Y antes de cerrar, yo sé que hablé con Zoraida y me dice que ella sí está en el ayuno. Yo sé que vamos a empezar el ayuno en su cumpleaños. Torta de zanahoria. Sí, gracias. Enero primero es el cumpleaños. Wow. ¿Cuándo regresas a él? Al día 4 o el El 5. 31 hay que cantar el cumpleaños. Ok, porque así de una vez, si vamos a empezar el ayuno, nos podemos ungir. También ya tenemos una botella del aceite. At least it's not frozen. ¿Ya? Ahora sí no. El próximo está ya con los niños. Este es el nuevo perfume, no sé si lo dieron. Pero... Ay, no, era riquísimo. La pastora no. no es cacho. Parecido, pero ¿sí lo viste? Es ofrenda, ¿no? Sí. ¿Sí lo viste? It smells like incense. Pero entonces aquí estaríamos el lunes. No, digo, Celebrar un día antes. vamos a ungirnos ahorita de una vez, el que va a empezar el ayuno. Va a ser el ayuno, lo que me llamó el Señor es el ayuno de Daniel. Yo sé que Alain lo va a hacer. Me dijo, está comprometido. Dije, el año que entra lo voy a hacer. Estoy esperando hasta el año que entra. Yo tengo la información del ayuno de Daniel y yo le mandé, Sí, la verdad es que nos mandaste. les mandé, pero si quieren, si me mandan el email, se lo mando por email. Le hablo, ¿no tienes? A la pastora. Sí, Para el ayuno. Yo pensaba que era de los que te paras firme, no de los que corre. Es que quiere aceite, pero de carro. Si no, no. vamos a seguir. No, no puedes rayar ahí. No. Ven con tu papá. Well, we can pray and close the service. And then we Close the service so that I can I can go to part 2. vamos a cerrar el servicio entonces. Gracias, amado Padre Santo, en este día, con tu presencia y con tu gracia. Señor, declaramos, como hemos decretado, Señor, de que nuestro futuro será mejor que nuestro pasado. Hoy en este día declaramos que tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres el Rey de Gloria, quien abre las puertas de tu bendición sobre nosotros, tus hijos. Gracias, amado Padre Santo. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, llenos y satisfechos de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para caminar en tu perfecta voluntad. Dios los bendiga. Amén.